Gracias por conectarse a esta clase y pues vamos a dar inicio. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Ujú. Ok, y vamos a iniciar con la presentación. Espérenme. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muy bien. Bueno, hermanos, pues esta clase la tomé del blog de Family Search. Me gustó mucho porque, bueno, ahorita van a ver que es algo muy interesante. El título es que las historias familiares dan forma a nuestra identidad. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Ah, a ver. ¿Sí pueden ver bien mi pantalla y la presentación antes que nada? Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver por qué son importantes las historias familiares. Aquí nos habla de que el, eh, pues el conocer las historias de nuestra familia, dice, fortalece nuestra identidad, resiliencia y sentido de pertenencia. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer aquí en esta parte que estoy señalando? De por qué son importantes las historias familiares, por favor. Voy a hacerlo, ¿está bien? Gracias, sí, adelante, hermana. ¿Por qué son importantes las historias familiares? Nos ayudan a comprender quiénes somos, fortalecen los vínculos familiares, transmiten valores, conservan recuerdos, dan significado al pasado. Y lo que sigue acá abajo, por favor, hermanita Ángela. Tienen un impacto directo en cómo nos vemos a nosotros mismos, en nuestra capacidad para tener éxito e incluso en nuestro nivel de resiliencia. Muchas gracias, hermanita. Fíjense que esto que la hermana nos leyó acá, esta lista, son algunos de los beneficios o bueno, como dice acá, ¿no? ¿Por qué son importantes las historias familiares? Aparte de esto, ahorita vamos a ver otras cosas que también nos ayudan en nuestra vida. No sé si a ustedes, si a alguien de ustedes le tuvo a lo mejor algún tío, algún abuelito o sus padres mismos que de pequeños les dijo, te voy a contar una historia de cuando tenía tu edad. O a lo mejor ustedes, que a lo mejor aquí algunos tengan hijos, tengan nietos, y entonces, pues les cuenten ese tipo de historias. No sé si, pues cuántos de nosotros escuchamos eso, ¿no? O sea, cuando éramos pequeños, del abuelito o de algún tío, de alguien, ay, mira, te voy a platicar esto de que cuando yo era chico. Y yo recuerdo que, bueno, tenía un tío que, ese tío, bueno, todavía vive, y él siempre nos estaba contando historias y pues era muy, muy interesante todo lo que él nos platicaba. Y como dice acá, esas historias tienen un impacto directo en cómo nos vemos a nosotros mismos, en nuestra capacidad para tener éxito e incluso en nuestro nivel de resiliencia. Vamos a ver que se han hecho algunos estudios, ¿cómo se dice? Pues sí, científicos, ¿no? Hoy día hay tanto avance que, bueno, se han hecho investigaciones y entonces dice que
las historias familiares nos ayudan a construir nuestra identidad, es decir, el saber quiénes somos. Ujú. ¿Alguien que quiera leerme esta parte de acá donde dice las historias familiares y luego vienen varios puntos? Por favor. Le ayudo. Sí, gracias, hermana Blanca. Dice, las historias familiares nos muestran nuestro origen, nos conectan con nuestras raíces, fortalecen el sentido de pertenencia, ayudan a formar una identidad sólida. Dice, cada historia familiar es un hilo que forma el tapiz de nuestra identidad. Muchas gracias, hermanita. ¿Qué me puede decir usted sobre esto? Que cada historia familiar es un hilo que forma el tapiz de nuestra identidad. ¿Usted qué entiende por eso o cómo siente usted esa frase? Sí, o sea, porque cuando nosotros hacemos nuestra historia familiar, vamos creando, pues por decirlo así, una manta, ¿no? Entonces, todas esas historias son los hilos que forman esa manta que cubre nuestra familia. Entonces, este, como decía Caladito, ¿no? Muestra nuestro origen, nuestras raíces, nuestro sentido de pertenencia, una identidad sola. Si el conocer la historia de nuestra familia nos da todo eso, nosotros nos sentimos identificados, tenemos una identidad. Por ejemplo, yo, Blanca Esther Cárdenas Rivera, mi identidad, yo soy Blanca Esther Cárdenas Rivera, formada por dos familias, ¿no? Cárdenas y Rivera. Y yo ya tengo mi propia familia, que es García Cárdenas. Entonces, todo eso va creando nuestra identidad, conocer nuestras raíces. Por ejemplo, mi papá era de Guerrero, mi mamá aquí de la Ciudad de México, conocer nuestras costumbres. Yo di una clase acerca de la identidad cultural y el conocer nuestra cultura también nos da todo eso y nuestras historias familiares también. Cómo fue la vida de nuestros antepasados, qué fue lo que sufrieron, cómo vivieron su niñez, cómo vivieron su adolescencia. A lo mejor a nuestros abuelos les tocó vivir la Revolución Mexicana, a otros otras cosas. Y eso nos da un sentido de pertenencia también. ¿Por qué? Porque sabemos que somos mexicanos. Y habrá algunos que digan, ah, yo soy argentino y tengan sus propias ideas culturales y su propia historia. Todo eso va creando ese hilo, ¿verdad? Esos son hilos que van creando este tapiz, dice ahí, ¿verdad? Yo le dije manta, pero es un tapiz. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, hermana Blanca. Pues así es como usted dice, ¿no? Yo pienso que, bueno, ese tapiz o esa familia que nosotros tenemos está formada por muchas diferentes, tal vez, culturas o historias o tradiciones inclusive, ¿no? Hay familias, por ejemplo, bueno, yo tengo una sobrina que esa sobrina se casó con un colombiano. Y después ellos se fueron ya casados a vivir a Alemania y allá viven. Y allá nació su hija en Alemania. Y la niña pues ha crecido, pues como allá nació, pues allá va a la escuela y allá prácticamente ella pues es casi como una alemana. Su idioma y su acento es completamente alemán. Sin embargo, como en la casa se habla español, bueno, pues también habla español con acento alemán, pero yo luego digo, esa nena pues tiene un tapiz pues muy diverso, ¿no? Porque la mamá es mexicana, el papá es colombiano, pero ella nació en Alemania. Y entonces es algo interesante, ¿no? Entonces a lo mejor algunos de nosotros tenemos ese tapiz tan variado, algunos otros no, pero todo eso nos forma, o sea, como bien se dice, ¿no? Es lo que nos identifica. Y bueno, vamos a continuar y viendo, esto es lo que yo les comentaba hace un ratito. La ciencia lo ha confirmado. Ujú. Dice que los niños que conocen la historia de su familia desarrollan una identidad más fuerte. Los adolescentes muestran mayor autoestima, eso es muy importante en un adolescente, y también desarrollan mayor resiliencia. Hay un estudio
que hizo una mujer que se llama Robin Fibush, y ella se ha dedicado a investigar las cuestiones familiares. Y ella determinó que cuando en la familia se comparten las historias que los antepasados han vivido o que las cosas que han pasado, pues entonces surge todo esto que está aquí, ¿verdad? Que los niños desarrollan esa identidad más fuerte, los jóvenes tienen esa autoestima, todos son más resilientes. Entonces, pues está confirmado, ¿no? Que así es, y eso es algo muy importante, y además que tenemos la bendición que en Family Search podemos encontrar también esas historias y podemos conocer más de nuestra familia. Bueno, entonces, otro de los beneficios de poder compartir las historias en nuestra familia es que fortalecen la confianza. Esto es algo muy especial. Nos dice acá que conocer cómo nuestros antepasados superaron dificultades nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestros propios desafíos, y entonces se desarrollan ciertas cosas como la perseverancia, la esperanza, la fortaleza, y eso, todo eso pues aumenta la empatía. Ujú. No sé si alguien de ustedes quisiera contarnos cómo el conocer una historia de alguien de su familia le ayudó a enfrentar un desafío. Piensen a lo mejor, pues no sé, en un desafío que hayan tenido y cómo a lo mejor una historia de un abuelo, de un antepasado, les ayudó a enfrentar ese desafío. No sé si alguien tuviera una historia que nos pudiera compartir. ¿No? Bueno, yo les voy a compartir No, una. Ah, a ver, adelante, hermanita, ¿sí? cuéntenos. Sí, No, pensaba adelante. que esto, digo, es como, no sé, siempre decimos las mujeres en la familia, o sea, por mi línea materna, porque es donde somos más mujeres que en mi línea paterna, porque algunas de las de mi línea paterna, las más próximas, las mujeres o eran solteras o se fueron jóvenes y en realidad es como fue más prolífico del lado de mi línea materna y en verdad es como que mujeres muy, digo, no solamente valientes, sino dispuestas a, a luchar, a poder establecerse. A mejor quizás en esto de las historias de mis abuelos, de haber tenido que mudarse, de ir a otra provincia aquí en Argentina, poder tener que comenzar de cero, la época en la que vivieron, lo difícil que era. Desde las privaciones, desde no tener tanta tecnología o no tener nada en realidad, eran mujeres muy sufridas, pero sin embargo era como que cada día tenían la fuerza, el ánimo para levantarse, para criar a sus hijos, para atender a su familia y seguir. Y yo creo que bueno, eso es lo que a mí me motiva y mucho, ¿no? El hecho de saber que, bueno, tenemos esa fortaleza, es decir, a pesar de todo, es como cada día poner los pies sobre la tierra, decimos acá, es como iniciar un nuevo día y, bueno, estar lista para poder vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Y creo que a lo mejor quizás lo que se cambió, lo que modifica es el hecho de en este tiempo tener el Evangelio en mi vida, ¿no? Creo que uno ya tiene otras herramientas espirituales para decir, bueno, es tiempo difícil, es tiempo complicado, pero puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿no? Pero sí, totalmente esto de perseverar, de no bajar los brazos. Yo creo que aún ya ahora pensando en los hombres y en las mujeres de mi familia es como siempre hemos ido hacia adelante, ¿no? No darnos por vencido, el ser fuertes, el animarnos unos a otros, el sostenernos. Creo que eso es lo que hace que, bueno, que uno continúe, ¿no?
y que aún los que ya no están, creo que quedan esto de los recuerdos, de las cosas que aprendimos de ellos y decir, bueno, vale la pena lo que se está haciendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, hermana Silvana, por compartirnos eso. Es verdad. Yo creo que todos, si nos ponemos a pensar en las historias de, pues que conocemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, a lo mejor todavía más atrás, de bisabuelos y más para atrás, podemos ver siempre, pues que esas historias nos dan la fuerza, ¿no? Y la fortaleza para continuar. Y fíjense, hay una persona que se llama David Isaac. Él, en el Roots Stage, en el 2016, él compartió una grabación de un audio de un hombre que se llamaba Lynn Weaver. Y él contaba, le contaba a su hija un relato acerca de su papá. El papá se llamaba Ted Weaver. Y entonces, pues resulta que este hombre, Lynn, un día, pues cuando estaba joven y estaba todavía en la escuela, estaba batallando con sus tareas de álgebra y estaba ahí, pues muy, pues sí, batallando con eso porque no entendía nada. Entonces se dio por vencido y se fue a dormir. Pero entonces su papá, el señor Ted Weaver, pues eh, se puso a estudiar álgebra para poderle explicar a su hijo. Y pasó toda la noche despierto y a las 4 de la mañana lo levantó y le dijo, ven, te voy a enseñar y te voy a explicar. Y entonces este hombre, Lin, él llegó a ser un reconocido cirujano y él dijo, y le dijo a su hija cuando le estaba contando esa historia, hasta el día de hoy vivo mi vida tratando de ser la mitad del hombre que mi padre fue. Ese ejemplo que su papá le dio de que se desveló para poderle explicar y que él pudiera tener éxito en la escuela, pues lo marcó para toda su vida porque yo me imagino que pues él al ver el esfuerzo de su papá dijo, no, pues yo no me puedo quedar atrás, ¿verdad? Y yo tengo que demostrarle a mi papá que puedo. Y pues eso lo motivó de manera que llegó a convertirse en un reconocido cirujano. Entonces, esta persona que compartió esta historia dice que estas historias de perseverancia y resiliencia nos ayudan también a fomentar la fe y la confianza en nosotros mismos, porque el saber que nuestros antepasados triunfaron sobre sus dificultades nos da esa esperanza y ese impulso de que nosotros también lo vamos a conseguir. Es lo que comentaba ahorita la hermana Silvana, ¿no? Al conocer esas historias de fe, de fortaleza, y luego encima nosotros, como ella dice, tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos el conocimiento y tenemos pues muchas herramientas que nos da la iglesia para poder ser fuertes en estos tiempos, ¿no? Y poder continuar. Bueno, vamos a... Sí, hermana Silvana, adelante. Bueno, puedo compartir algo más Sí, mientras claro. eh, algo que me pasó hace muy poquito, tenemos dos nietas acá muy cerca nuestro, queda muy cerca, o sea, serán 5 o 6 cuadras de donde nosotros vivimos, entonces es con las nietas con las que más contacto tenemos. Y la mayor ya está en la escuela primaria, entonces es como que la maestra pidió, bueno, de uno de sus abuelos, que pudiera compartir una foto, una fotografía de cuando iba a la escuela primaria y que tuviese aproximadamente la misma edad que ella, ¿no? Entonces es como que, bueno, algo que me encantó de esa experiencia que tuve con mi nieta fue primero, bueno, dije, por la foto, en esa época en la que me sacaron la foto, eran las fotos todavía en blanco y negro. Dije, bueno, mi nieta no va a poder identificar esto. Entonces lo que hice, bueno, fue trabajar con la IA, ponerle color a esa foto
Y en verdad es como la fotografía era de cuando yo tenía la edad de ella. Y en verdad se generó una experiencia tan bonita entre mi nieta y yo, porque es como que pudo ver a su abuelita a la edad de ella, estaba fascinada porque su abuelita tenía zapatos por el vestido que tenía puesto, pero digo, este tipo de cosas cuando se incentivan, que era lo que usted mostraba hace en las diapositivas anteriores, es lo que fortalece el lazo familiar, ¿no? Y algo que Ujú. siempre comparto y digo es la relación y la conexión que yo tuve con mi abuela materna. O sea, es como que compartimos muchísimo tiempo, muchas horas, esto de acompañarla, de visitar, de estar en un lugar, de estar en el otro, e ir escuchando historias, ¿no? Y eso es lo que a uno le da esa fuerza, ese buen ánimo de decir, bueno, esto es lo que yo quiero repetir en mi vida, ¿no? Y es lo que intento compartir con mi nieta. Gracias, Alejandra. No, al contrario, hermana, gracias a usted. Qué bonito eso. Y eso precisamente decía este investigador que compartió esta historia del papá que se pasó la noche estudiando álgebra para enseñarle a su hijo. Él dijo esta frase: el poder de las historias auténticas, de las historias del corazón, el poder para tender puentes entre la gente, puentes de comprensión, es infinito. Él está hablando aquí de un poder. Ujú. Entonces, eso para mí, ah, pues significa que es real. O sea, nosotros podemos llegar a tener esa fuerza, ¿no? Para poder continuar, para poder seguir adelante. Y por eso esas historias auténticas, como esto que nos está compartiendo la hermana Silvana, de la conexión que hay ahora con su nieta, por haberle enseñado esa fotografía y haberle platicado y que la niña haya visto a su abuela de su edad de ella, pues eso ya creó una conexión. Y estoy segura que esa nena no va a olvidar este momento, ¿no? De cuando su abuelita le enseñó esa foto. Y eso es precisamente esos puentes de lo que habla acá y que es una comprensión, ¿no? La que se genera. Se genera empatía, se generan muchas cosas dentro de la familia que son esos vínculos que nos hacen fuertes. Ujú. Y bueno, ¿alguien tiene hasta este momento algún comentario o algo que quisiera agregar en esto que estamos hablando? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Fíjense, otro beneficio es que de las historias familiares testifican de la verdad o preservan la verdad. Ujú. Eh, Porque además hay registros, ¿no? Como aquí dice, estos registros conservan recuerdos auténticos como esa foto de la hermana Silvana y permiten comprender mejor la vida de nuestros antepasados. Fotografías, cartas, diarios, videos y relatos orales. Yo quiero compartirles una experiencia que nosotros en nuestra familia tuvimos hace algunos años cuando mi papá falleció. Mm, por circunstancias que no conocemos bien, pues mi papá no nos hablaba mucho de su papá. Yo a mi abuelo no lo conocí, él murió pues muchos años antes de que yo naciera, ¿no? De hecho, mis hermanas mayores estaban todavía pequeñas cuando el abuelo murió. Y pues mi papá no nos contaba mucho de él. Y mi mamá, pues algunas cosas que ella sabía, pero siempre tuvimos una imagen del abuelo. Como mi papá fue muy exigente con nosotros, teníamos como la idea de que el abuelo también había sido muy exigente con mi papá. Y bueno, pues no sabíamos más del abuelo. Pero resulta que cuando mi padre muere, y entonces pues al buscar, al estar sacando sus cosas y todo, nos encontramos un, pues no sé cuántas son, pero son muchas cartas que mi abuelo le escribió a mi papá. Mi papá era médico y bueno, cuando él estudió medicina, una parte de estudiar medicina, pues es que se tienen que ir a hacer un servicio social, ¿no? Es como parte
del proceso para poder obtener el título de médico cirujano aquí en México, tal vez en otros países sea igual. Y entonces mi papá lo mandaron a un pueblito aquí de Oaxaca, que está pues en las montañas, ¿no? Y pues en esa época, que fue más o menos en los años, fines de los años 40, no, más bien, sí, como fines de los años 40, 1948, 1950, por ahí, pues mi papá estuvo haciendo un año a su servicio social en ese pueblito. Y entonces fue cuando mi abuelo pues le escribía. Pero además, ya después mi papá, después de hacer ese servicio social, se casó y bueno, pues se estableció en la ciudad de Oaxaca y mi abuelo vivía en la Ciudad de México. Entonces, pues esas cartas continuaban. Y cuando nosotros encontramos esas cartas y empezamos a leerlas, no saben cómo pues fue algo para nosotros muy hermoso porque son unas cartas que el abuelo escribió con tanto amor a mi papá, con tanto cariño que le escribía, le daba consejos y pues además en esa época la manera de hablarse era muy respetuosa, digo, aunque era su hijo, pero mi abuelo, o sea, de una manera muy respetuosa pero con mucho amor hacia su hijo. Entonces, esa imagen que nosotros teníamos del abuelo gruñón, tal vez, pues no, o sea, para nada, ¿no? Y vimos cómo el abuelo realmente abría su corazón y pudimos conocerle mejor por medio de esas cartas que le escribió mi papá. Y lo bonito de esta historia también es que uno de mis sobrinos, o sea, pues ya el bisnieto, digamos, él dijo, yo quiero conservar esas cartas del bisabuelo. Y él hasta enmarcó algunas que le parecieron como las más hermosas, las más bonitas. Y ellos las conservan, ¿no? Yo tengo algunas copias, o los demás tenemos copias, pero esos sobrinos quisieron conservar esas cartas del bisabuelo. Entonces, esa experiencia en nuestra familia fue algo muy especial, muy hermoso, porque nos hizo pues conectarnos con el abuelo y poderlo, pues como dijera yo, pues realmente llegar a amarlo más, ¿no? Entonces es por eso que esta parte de conservar este tipo de registros nos ayuda mucho para poder ser parte pues de estas historias. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta acá? Yo, hermana. Ay, A ver, perdón, hermano hermana Ricardo, Blanca. usted, hermano Ricardo. Sí, gracias. Este, yo todavía conservo lo que sí, todas las cartas de mi abuela y de mi abuelo que me han mandado, por ejemplo, cuando yo estaba en la misión hace 40 años atrás. Y la verdad que es fabuloso porque siempre recuerdo a ellos, puedo leer las cartas y bueno, recordar también su voz, ¿no? Y los consejos que ella me daban cuando yo estaba en la misión. Sinceramente es fascinante. Para mí son parte de mi historia que lo conservo aún en el papel, algunos ya amarillos. Y bueno, tengo una hija que probablemente siga obteniéndola, ¿no? Por lo menos hasta ahora es lo que se observa de su comportamiento, pero para mí es fabuloso porque, vuelvo a repetir, eh, recuerdo de las cosas que me han enseñado y hoy lo llevo a la práctica, lo pongo en práctica en mi matrimonio, en la vida social que llevo también. Muy bien, hermano Ricardo, muchas gracias por compartirnos esto. Así es algo muy especial. Yo también conservo las cartas que mi madre me escribía cuando estaba en la misión. Hermanita Blanca, ¿usted quería comentarnos algo? Sí, ay, perdón, me muevo de aquí. Es que estoy en el trabajo y ahí viene el de los tamales. Se oye mucho. Ujú. Este, yo no conocí a mis abuelos, a ninguno. Bueno,
nada más a mi abuela materna, pero ella murió cuando yo iba a cumplir 3 años, así que los recuerdos pues son muy vagos, ¿no? Pero sin embargo, eh, su hijo mayor, mi tío, él nos reunía, esto lo he comentado varias veces, nos reunía un domingo al mes en su casa y ahí nos ponía a hacer genealogía y aparte compartía con nosotros este, fotografías de mi abuelita, de cuando ellos eran más chicos, cosas que hacían. Entonces, de esa manera, pues yo logré conocer a mi abuela y aparte, pues las historias que nos contaba, ¿no? Mi mamá, mi tía. Y ahí yo me di cuenta de que ella fue una mujer muy, muy, muy fuerte, mi abuelita, porque les cuento que ella se casó muy chica, ya tenía 16 años cuando se casó, con un hombre de 56, o sea, que llevaba 40 años. Entonces, obviamente, eso hizo que ella quedara viuda muy joven y se hizo cargo de sus hijos. Y me platicaba, todas esas historias me las platicaban mi mamá, mis tíos, de cómo su mamá fue muy fuerte, cómo trabajó para sacarlos adelante, a pesar de muchas cosas que ella vivió, siempre fiel en la iglesia y todo. Y sin embargo, pues uno va aprendiendo y también va aprendiendo a tener el carácter, ¿no? Entonces, cuando yo veía a mi mamá, trabajando, haciendo muchas cosas, me imaginaba que así era mi abuelita, ¿no? Entonces iba uno aprendiendo, iba uno tomando esa resiliencia de las adversidades, esas cosas que te ayudan. Y bueno, son maneras de conocerla, ¿no? Como dice ahí a través de fotografías, de cartas, de diarios. Entonces, es la manera que yo conocí a mi abuela, porque no la conocí. No, bueno, muy, muy pequeña estaba yo cuando ella murió y fue la manera de conocerla y de aprender de ella. Gracias, hermana. No, al contrario, hermana Blanca, gracias por compartirnos esto y podemos ver el gran valor que hay en todo esto, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Em, Ay, perdón. Espérenme, es que no sé si ustedes están viendo esta barra que tengo aquí del Zoom o ustedes no la ven para ver el título. Ya, Vemos perdón. bien su presentación. No, ¿Qué se ve podemos hacer? bien. Ok. Bueno, entonces, pues, ¿qué podemos hacer para poder, pues, preservar estas historias? ¿Alguien que pueda leerme aquí la parte donde está en negro, estos 3 puntos, por favor? Sí, buenas noches, hermana. Ahí le leo. Sí, gracias. Puede empezar ahora mismo. Habla con tus hijos acerca de las tradiciones con las que creciste. Cuenta historias acerca de tu familia y tu cultura. Habla de las dificultades y de los triunfos. Gracias, hermano. Pues eso es lo que podemos empezar haciendo, ¿no? Los que tienen hijos, por ejemplo, pues pueden hacer esto hoy mismo, ¿no? Y yo pienso que en esa parte a veces tenemos reuniones familiares y entonces ese es el mejor momento para poder evocar la historia de, pues, de alguien en nuestra familia, ¿no? Y poderla dar a conocer. Este mismo investigador, David Isay, indicó, dice acá, que escuchar es un acto de amor, un lugar donde dos personas hablan y hacen las preguntas que siempre han querido hacer, es un espacio sagrado. Si deseas tener una familia más feliz y más resiliente, crea esos espacios sagrados y cuenta tus historias. ¿Quién me puede, pues, como dar su opinión acerca de esta parte? De que realmente esto es, como aquí dice, es un espacio sagrado. ¿Qué piensan de eso, hermanos? ¿Puedo hacer un comentario? Buenas noches. Sí, buenas noches, hermano Jorge, adelante. Justo, bueno, ya nuestros hijos ya están grandes, pero cuando ellos estaban para cumplir los 11, 12 años,
Bueno, yo personalmente salía con cada uno a dar una vuelta, a pasear tal vez unas 2, 3 horas, y tenemos ese espacio. Tal vez no era un espacio cerrado, solo, tal vez en el parque, tal vez en un lugar determinado, pero hablábamos. Bueno, básicamente mi, mi deseo siempre fue de que ellos continúen aprendiendo o entendiendo los principios del Evangelio. Entonces, utilizaba pues el manual para la fortaleza de la juventud y los instruía de esa manera, ¿no? Ellos han crecido con esa perspectiva, pero ese espacio, ese tiempo que utilizábamos era solamente único, era nuestro. Uno con mi hija, luego con otro hijo y finalmente con la última hija. Ahí no incluía a mi esposa, considerando de que ella esperaba que llegásemos y se enteraba, ¿no? De lo que hablábamos, pero era un espacio individual, de poder oírlos, de poder también sugerirles ciertas cosas. Entonces, es algo muy hermoso en realidad. Gracias. Gracias, hermano Acevedo, por este aporte. Es así, yo lo considero así, es espacio sagrado, ¿verdad? De poder compartir esas cosas que crean esas conexiones, esos vínculos fuertes en las familias, ¿verdad? Entonces, hermana Silvana, ¿tiene un comentario? Sí, pensando en esto que decía el hermano Jorge, me acordé, bueno, esto lo hicimos con mi hija, que es la que vive más cerca, y esto, bueno, también por supuesto se lo vamos enseñando a mi nieta y hacemos salida de chicas. Y Ujú. salida de chicas implica ir, sentarnos, ya sea a tomar un helado, pero esto de hablar, de compartir, de contarnos algo que queramos compartir, digo, pero me encanta esto y me llena de mucha ternura porque pienso en mi nieta y nosotros tuvimos nuestra primera salida de chicas, o sea, ella y yo para salir, llevarla a jugar, pero a mejor a veces esto de tomar un helado y siempre me acuerdo de ese momento porque ella me dijo, abuela, sos mi amiga, somos amigas. Y en Mm. verdad digo, una niña tan chiquitita y que pueda decir somos amigas porque ella se sentía bien con su abuela, me encantó, pero creo que es esto, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer con ellos, sembrar y sembrar esto que tiene que ver con la familia, con la historia familiar, con estos lazos que van hacia la eternidad, ¿no? Gracias. Así es, hermana, muchas gracias a usted. Es muy importante esa parte y realmente yo también siento que es ese espacio sagrado. Ujú. Entonces, bueno, pues hemos visto hasta este momento muchos de estos beneficios y sobre todo para las futuras generaciones cuando nosotros compartimos estas historias familiares. Tenemos pues sobre todo como esto, ¿no? La identidad que se refuerza, también la autoestima, ujú, la resiliencia, se hacen familias más fuertes porque cuando se crean estos vínculos como padres e hijos o abuelos y sus nietos, pues entonces esas familias son también más fuertes, más resilientes y más unidas. Yo siento que también eso. Ahora, otras de las cosas que podemos hacer ahorita recordé, dentro de esto que hablábamos de qué podemos hacer, bueno, pues sí, obviamente es una parte muy importante contar esas historias de los padres a los hijos, pero también una de esas cosas hay que registrar esos recuerdos. Y para eso tenemos una academia, ¿verdad? Que se llama Subir Recuerdos. Entonces, en esa academia nosotros aprendemos cómo podemos en Family Search poder registrar todos esos recuerdos. Hace un momento hablábamos de fotos, de cartas, de diarios, de todo esto, videos, inclusive relatos orales, porque en Family Search podemos subir audios, podemos grabar al abuelo, a la abuela, a la tía, no sé, y podemos subir esos audios y entonces podemos preservar esos registros y eso es parte de lo que podemos hacer para lograr todos estos beneficios. Ujú. Y bueno,
Como dice acá, cada historia que conservamos fortalece nuestra identidad, inspira a las nuevas generaciones y mantiene vivo el legado de quienes nos precedieron. ¿Qué historia de tu familia merece ser contada hoy? Yo les quiero dejar como de tarea que ustedes, hermanos, puedan pensar y reflexionar hoy en una historia que ustedes tal vez no han contado, tal vez, no sé, pues eh, a lo mejor no tiene que ser una super historia, a lo mejor es algo muy sencillo que les pasó el día de hoy, ¿no? Eh, pero que va a fortalecer esos vínculos en su familia. Ujú. Entonces, que podamos pensar, perdón, ¿qué historia de nuestra familia merece ser contada? A lo mejor estamos recordando algún abuelo, algún tío, o a lo mejor ahora mismo está sucediendo, ¿no? A lo mejor ahora mismo alguien de nuestra familia está pasando un desafío y esa persona está siendo fuerte, no se está dejando caer, está siguiendo adelante. Entonces, esa es una historia que merece ser contada. Y que podamos pensar en esta parte, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Y y que podamos hacerlo, ¿no? Eh, y pues ya para terminar, yo quiero relatarles otra experiencia que me sucedió hace poquito. Gracias a Family Search me contactó pues una sobrina, ella viene siendo mi sobrina en segundo grado, porque su papá y yo somos primos hermanos. Pero resulta que, pues igual de la parte de mi papá, también sus hermanos, pues no se hablaban mucho y no se platicaban no hacían esto de platicar las historias. Pero ellos entraron a Family Search y encontraron pues los nombres de la familia y encontraron pues que yo había aportado muchas cosas y me contactaron, ella y un primo de ella, pues, digamos otro sobrino. Y entonces ha sido una experiencia muy hermosa porque ellos vienen siendo nietos de un tío mío, o sea, un hermano de mi papá, que yo conocí y que ese tío, cuando yo lo conocí, él me compartió también muchas historias pues, del abuelo y de su familia. Y ese tío desafortunadamente murió un año después que yo lo conocí y perdí pues los datos, o sea, perdí contacto, perdimos nosotros contacto con él y su familia. Entonces, el que su nieta me haya contactado por medio de Family Search ha sido una experiencia hermosa, de verdad. Y pues eso da pie para que podamos, si en algún momento no hubo esa conexión o esa unión, que los descendientes podamos dejar atrás eso y podamos unirnos y podamos tener esa conexión y ese vínculo. Cuando nos contactamos, pues empezamos a contarnos historias, nos empezamos a compartir fotografías y pues ha sido la verdad que muy grato. Entonces yo quiero terminar dándoles mi testimonio, hermanos, de que realmente es así, que las historias que compartimos nos fortalecen y fortalecen a las generaciones futuras. Sé que esto es verdad. Agradezco muchísimo por Family Search. Agradezco muchísimo por tener la tecnología y por tener el Evangelio, obviamente, que une familias. Eh, Sabemos que uno de los propósitos o el propósito más grande de nuestro Padre Celestial es precisamente unir a las familias, porque todos nosotros somos su gran familia. Y yo sé que esto es verdad y les comparto todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si hay alguien más que quisiera compartirnos una historia o una experiencia, su testimonio. Sí, yo quiero compartir algo interesante para nosotros, en nuestra familia. Por ejemplo, eh, hoy a la mañana, eso de las 9 de la mañana, hora argentina, hemos recibido nuestra sexta nieta, Ah, qué bonito, Iris. felicidades.
así que estamos entrenando otra vez el abuelazgo, así que gracias, hermana. Y bueno, estamos muy felices porque esa nena, su madre estuvo muy mal por el hecho de que, bueno, hay una enfermedad que le agarra a las mujeres por el embarazo y tuvo mucho tiempo cuidándose. Y bueno, ella no está yendo, mi hija, a la iglesia y sentí mucho deseo de bendecirla. Ella sabe que somos obreros del templo, sabe que somos misioneros también y que estamos muy metidos en esto de lo que es historia familiar y el trabajo dentro de la iglesia. Y bueno, llegué a la casa, hemos tomado unos mates hace una semana atrás y bueno, yo le dije que quería hacerlo y ella dijo, no quiero, no quiero. Bueno, está bien, le dije, no hay problema, pero se ve que mi rostro mostró como algo tristeza, no sé qué mostró, pero cuando íbamos a irnos, ella dijo, bueno, papá, dame la bendición que me viniste a dar, pero lo dijo de buena manera y con mucho amor, ¿no? Y entonces, eh, bueno, para mí fue un buen gozo de poder darle esa bendición a mi hija y después estar orando por esa nena para que nazca bien, así que estamos muy felices porque tal cual se ha cumplido al pie de nuestro pedido al Padre Celestial en nuestras oraciones. Así que ya está aquí en este mundo y bueno, preparándose para empezar su preparación para volver a la presencia del Padre Celestial nuevamente, ¿no? Ay, qué bonito, hermano. Pues gracias por compartirnos y muchas felicidades, hermana Silvana, hermano Ricardo, por esa nueva nieta, por ese nuevo miembro de su familia. Y pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que esos espíritus que llegan ahorita en esta época son demasiado especiales, muy especiales. Y yo no dudo, hermano, ahorita que nos estaba compartiendo, que tal vez por esa nena su hija pueda volver a la iglesia, porque esos niños que están naciendo ahorita, de verdad, son espíritus extremadamente refinados y pues muy amados de nuestro Padre, entonces no dudo que tal vez por medio de ella su hija pueda volver. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues vamos a terminar. Yo les agradezco el que hayan estado en esta clase y pues le devuelvo el tiempo, hermana Silvana. Gracias. Alejandra, hermosa clase, muchísimas gracias, realmente felicitaciones porque, no sé, me ha generado toda una conexión con todo lo que tiene que ver con la familia, con los seres queridos, con los que están, con los que no están. Hoy le decía a mi esposo por esta niña que llegó, bueno, llegó a la familia el eslabón fuerte que necesitamos. Y de eso también es verdad, no tengo la mínima duda. Llegó para poder hacer su parte. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. Realmente esto de fortalecer nuestra historia familiar es lo que nos permite no solamente ser resilientes, sino tener la fortaleza para seguir en este tiempo tan especial. Si hay alguien más que quiera compartir algo antes de que dejemos de grabar, ustedes dirán. Alguien que se haya quedado mejor con alguna historia, algo ahí, bueno, ¿por qué no la compartí? Yo pienso, buenas noches, yo pienso que es algo importante en nuestras familias. Y por lo menos lo que ha sido ayer y hoy he estado trabajando en árbol familiar y poder encontrar que nuestras familias son importantes. Y a veces nosotros decimos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Me sentaba y veía un registro de mi abuela y sé que mi abuela tuvo como 24 hijos. De esos 24 hijos, uno nació fallecido
Y ayer posiblemente pues me senté y buscaba y me senté cuando vi a uno, pero no sabía que era mi tío. Entonces dije yo, ¿a dónde estaba? Entonces podemos decir que a veces nosotros tenemos que encontrarnos todos esos registros que están allí, están nuestros antepasados y está nuestra familia. Y lo que decía la familia Navarro de su nieta y a veces nosotros nos olvidamos de esa parte tan importante que es la familia, que es el día viernes, ¿sí? Que es algo que nosotros, el día de Chical, el día de, digamos, de sacerdocio, día de, sí, de muchas cosas, o día de parejas, pero la familia es familia y no podemos olvidarnos de esa parte tan importante que son nuestras familias. Nuestras familias siempre la vamos a recordar, así sean que hayan pasado 200 300 años, siempre tendremos en nuestra mente y en nuestros genes que esa familia, gracias a ellos estamos aquí en la tierra, porque es muy importante, ¿sí? Entonces eso quería compartirlo con ustedes y luego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana, Amén. por su clase también Amén. y Muchas gracias. Realmente tocó las fibras de nuestro ser. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a dejar de grabar.